Pasen. Buenas. Odio no estar, Mechi está enojado. Ok, bueno, bienvenidos todos, todas, todos, ¿cómo van? Bueno, gracias al Bafisi por el espacio, a ASA. Yo les voy a comentar un poco cómo vamos a disponer de la charla. Mi nombre es Gerardo Calmar, luego se van a introducir cada uno de mis compañeros. La idea es que sea una charla bien dinámica, que puedan levantar la mano en el momento que lo necesiten y ahí pueden preguntar. La idea es que consulten. Hay mucho material de Foley en YouTube. Así que la diferencia es que acá tenemos personas para poder preguntar cualquier cosa y te respondan inmediatamente. Y que haya un ida y vuelta de consulta. ¿Bien? Bueno, la idea es, para eso, por favor, levanten la mano primero. Luego se les va a sacar un micrófono, las personas de cámara van a enfocarles y van a poder decir su charla, así su audio y su imagen queda registrada para la eternidad. Bien, mientras que dure el ámbito digital, por ahí se va todo, desaparece todo en cualquier momento. Bueno, necesitaríamos saber un poco el público que tenemos presente. A ver, levanten la mano sonidistas. Curso, bastante. Ok, y de eso, artista Foley, grabadores de Foley, editores de Foley. Y a ver el resto, directores, directoras, producción, el resto de la industria. Bien, montaje. Bien, 2 personas, joya ya. Y estudiantes. Bien. Ok, bueno. Hay de todo. Público en general. Bueno, yo voy a ser el moderador de la charla. Hice una sola de Foley y me costó mucho. Pero siempre lo padezco. Y lo disfruto. Todo eso. Así que bueno, le doy la bienvenida acá a mis compañeros. Se van a autopresentar y van a contar un poco cómo llegaron hasta esta silla y por qué están acá. Bueno, bienvenidos. Hola. Bueno, yo soy Leila de la Hoz, soy artista de Foley principalmente. En principio quería agradecer a Bafisi y a la Asociación de Sonidistas Argentina, Sonidistas Audiovisuales, por esta oportunidad que nos parece como muy nutritiva y muy copada. Yo empecé a hacer Foley y fue lo primero que hice en postproducción. Y lo primero que hice en sonido también. Empecé primero editando materiales de otros artistas, que estuvo muy bueno porque bueno, yo venía de no saber nada de sonido, ni de Foley, ni de nada. Y empecé a escuchar, ¿no? Como a desarrollar eso, de ir escuchando material y ir viendo qué es el sincro, qué es el ritmo, cómo tiene que sonar, y me corregían cosas, yo probaba y no entendía muy bien por qué estaban mal las cosas que yo editaba, pero bueno, me las iban corrigiendo y de ahí de a poco fui entendiendo el criterio. Después, bueno, pasé a ser grabadora de Foley mucho tiempo, y eso estaba buenísimo. La verdad que ahí aprendí sobre todo de ver a mis colegas trabajando. Se aprende mucho porque es algo que, lo que decimos siempre, que es algo que te tienen que enseñar. Es un oficio como muchos otros que se va pasando de persona a persona, porque por más de que uno haga una carrera que tenga que ver con el sonido, no es una materia Foley. Puede ser un par de clases, pero creo que no hay un curso, seminario, taller que realmente te muestre cómo es en su integridad. Entonces, es más bien un oficio que se aprende así, y bueno, tuve la oportunidad de hacerlo varios años y luego después me fui lanzando como a probar qué era, ¿no? Ser artista de Foley y tener la oportunidad de eso, de equivocarme muchísimas veces y de escuchar y bueno, después ir a las mezclas. Por suerte estaba en un estudio que se llama Tauro, donde
teníamos la sala de mezcla también, entonces escuchábamos cómo había quedado el vóley y corregíamos y regrabábamos, era como un aprendizaje como muy intenso. Y bueno, eso, con el tiempo se va desarrollando. Creo que las cosas te van saliendo mejor, pero a fuerza de tiempo de práctica. Y después, bueno, hice más vida freelance. Es un trabajo en general muy freelance, el de artista de vóley, como que te van llamando de los lugares y vos vas yendo a distintos estudios y trabajando para distintas personas. Entonces ahí también se aprende mucho como con colegas que te convocan a los equipos y bueno, está buenísimo. Y eso lo vengo haciendo ya hace un montón. Y ahora, bueno, trabajo con mi colega Pepa, que está acá, y somos la dupla ya que inseparable, yo creo. Pero bueno, ahí ella es la grabadora, yo soy la artista, casi siempre. A veces hace unos aplausos y algunas otras cositas, pero bueno, y nada, y eso, y venimos trabajando de lleno. Queríamos también aprovechar esta oportunidad como eso para visibilizar para qué sirve el Foley, por qué el Foley, de qué se trata, y si ya saben de qué se trata, es como, bueno, ¿por qué lo hacemos? ¿No? Porque es algo que nos lleva todo el tiempo y no es que hacemos Foley a veces, o sea, Foley es a lo que nos dedicamos, entonces es algo como muy específico y está bueno compartirlo. Y bueno, esa soy yo básicamente. Gracias. Bueno, estudié en la UBA, en la FADU, diseño, imagen y sonido, una carrera hermosa que no me enseñó Foley, pero me enseñó muchas otras cosas. Yo también estudié diseño, imagen y sonido. ¿Egresada vos? ¿Año? ¿En qué año? 2017, yo un poquito después. Pero, bueno, sí, yo quiero decir que sí. ¿Cómo te llamas vos? Francisco Pancho Reisi. Ok, gracias. Misma universidad. Y yo creo que sí, en la UBA nos enseñaron a hacer Foley directamente, sin haber tenido un curso. Porque creo que la Foley en definitiva habla del lenguaje cinematográfico. Me parece que está bueno también acá en este festival de cine entender la Foley dentro del universo que compone el lenguaje cinematográfico. Después abundaré un poco sobre la cuestión. Traje algo también como para empezar, para que no sea también todo intervención nuestra, cosas que pueden ver en YouTube. Y en YouTube también hay veces que hay alguien hablando y le hacen preguntas por el chat, lo vimos mucho en la virtualidad. Entonces esto mismo lo pueden hacer por YouTube, pero acá también estamos nosotros en carne y hueso. Entonces bueno, muestra esto que me parece muy interesante también lo variopinta y la ecléctica de la concurrencia, en donde nosotros no sabíamos muy bien también cómo preparar esto, porque estábamos esperando también ver qué había en el público. Entonces me parece que, bueno, vamos a ir acomodando un poco también, de acuerdo a lo que fuimos hablando y armando y entre nosotros y el material que trajimos, para ir también abriendo este intercambio que queremos tener de las preguntas. Esto básicamente es, ¿qué es Foley? ¿Sí? Avanti.
Bueno, es como un compiladito que armé de distintos trabajos que hice y en donde se ve también que la Foley, independientemente de lo que habitualmente se dice que son pasos, ruidos y ropas, me detengo en esto porque viendo la composición del público, generalmente lo que se dice en las universidades, en los ámbitos académicos o con quienes ya conocen de la actividad, es esto, ¿no? Que la Foley es pasos, ruidos y ropas, que engloba todo esto, ¿no? Puede ser una señora que viene caminando en una casa, abre una heladera y saca una botella, o alguien que cae de una terraza a un auto. Lo que escuchamos recién, no sé si quién es el público que menos ha besado, no sé si se percataron que no hay diálogos, no hay ambientes, no hay efectos, o sea, no hay el auto funcionando, no hay el sonido del motor de la heladera, sino que es pura y exclusivamente lo que producimos, como decía Ley, dentro de una sala de Foley. Si no la conocen, por ahí tenemos alguna imagen para mostrar, si no por YouTube seguramente encontrarán, o por Google también, cómo es una sala de Foley, pero todo esto se produce dentro de un ámbito cerrado, aislado, en donde con distintos elementos generamos esto que yo diría, para empezar y para abrir un poco el debate, esto es un engaño, diría yo, para empezar. Todo lo que sucede acá no es lo que realmente es, sino que nosotros lo generamos de alguna otra manera, o por lo menos el resultante de lo que generamos tiene que tener determinadas condiciones que son las que determina esto que decía al principio, el lenguaje cinematográfico. Y no es simplemente el ponerse unos tacos y caminar, o el otro día incluso hablábamos, es muy interesante, muchas veces nos vienen los calzados de los rodajes, en donde estos son los zapatos que usó fulanito, menganita, y esos zapatos, hay una frase que acuñó un gran amigo y señor de sonido y grabador de Foley durante muchísimos años, Martín Escaglia, que es: la realidad suena como el orto. Lo digo así, sin censura, para entender lo que es este proceso de simbolización y este nuevo material que aparece como un reflejo de eso que está presente en el mundo que nos rodea, pero que después por ahí podemos avanzar un poco e ir viendo cómo está completamente estilizado y modelado de acuerdo a las necesidades del discurso fílmico, de acuerdo a las necesidades de lo que el lenguaje cinematográfico determina que tiene que haber en determinado momento para que en ese plano de detalle gigante de la moneda que está girando, bueno, uno cuando hace girar una moneda, por ahí tiene determinada sonoridad, depende de la superficie, además eso utilizamos muchas veces cambios de superficie para que las cosas resuenen más, cobren otro tamaño. Gerardo después hace todas las porquerías que hacemos nosotros, él hace la magia en el momento de la mezcla y le da el tamaño que tiene que tener, porque todo esto también es interesante verlo ahora en las clases que damos con Gerardo en la ENARC, en la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica. Tratamos de mostrar también que nosotros trabajamos y estamos acostumbrados, además con el momento que estuvimos atravesando en la pandemia, con el consumo que tuvimos durante la pandemia en la pantalla chica, y de vuelta acá aprovechar la oportunidad de estar en un festival de cine, estamos acostumbrados a tener esa escala. La escala cinematográfica es esta escala, y en la escala cinematográfica todo tiene otra dimensión, ¿sí? El otro día veía un posteo muy interesante de Randy Tom, que es un diseñador de sonido, un mezclador, y lo pueden conocer por películas como Superman, Avengers o ahora Mario Bros. Y el tipo decía cómo tiene que estar todo exagerado. En realidad, por eso digo que es un engaño, que es algo que en principio es falso, diría yo. Después podemos desmenuzarlo y lo introduzco para la polémica un poco. Hasta acá mi presentación. Le paso el micrófono a Pepa para no abundar y aburrirlo más. Gracias, Pancho. Me dijeron que hable, que no muestre mucho, también por eso, tengo que hablar. Ok, ahora, bueno, continúa Pepa y después. Como más de la presentación. Sí. Vamos, Pepa. Gracias, Pancho. Bueno, yo soy Pepa Santamaría. Mi nombre es Fernanda en realidad, pero me dicen Pepa, algunos no saben. Bueno, yo empecé en este mundo, en realidad, estudiando también en FADU, imagen y sonido. Empecé ahí, sí, fue como, bueno, quería estudiar cine, estuve varios años ahí intentando estar en la FADU, lo cual
me costaba un montón porque tenía que tener demasiada disciplina y era como demasiado para mí. Pero ahí cursé la materia de sonido y fue como, bueno, esto sí es para mí. Ahí, como contaba, sí, nos hacían como hacer de repente todo un corto sonorizado con Foley y decir, bueno, vamos a grabar, que en ese caso era grabar de la manera que se podía, lo cual después vamos a hablar y contar la importancia de la sala. Pero sí, como que fui entrando de a poco y cada vez más en el sonido, lo cual quise estudiar sonido. Y bueno, ahí estudié en la NERC, la especialización de sonido. Y durante todo el estudio de la carrera fue entrar en todo lo que se podía, ir a todos los rodajes que podía, ir a estudios, estar aprendiendo. Lo tuve de profesora Gerardo también. Y en segundo año ya como que ahí empecé a ir al estudio como aprendiz, estuve en la burbuja más que nada y bueno, y ahí fue como un día estás aprendiendo y al otro día es como, che, bueno, hay que grabar esto y es ir y es grabar como se pueda. Como que también los tiempos en la industria son muy crueles muchas veces, entonces tenés que, bueno, solucionar todo el tiempo cosas, entregas, estar con más de un proyecto a la vez. Y así fue como, bueno, hoy grabas doblajes, hoy editas ambiente de efectos, mañana diálogos. Y un día, bueno, me dijeron, bueno, graba Foley. Y era grabar Foley. Y ahí fue como que entré en ese mundo maravilloso, que dije, che, esto está buenísimo. Y bueno, y ahí grabé como bastante a todos los artistas, básicamente, a este compañero muy copado también. Y bueno, y grabé y empecé a grabar, hice también, bueno, estuve en mucho rodaje y en otras áreas de postproducción, pero ahora o sea, lo que sería mi presente es más que nada Foley. Ahí estamos todos los días con Leila metiendo Foley y bueno, la importancia del Foley, nada, ahora vamos a hablar de eso. Sí, eso trae acotación a bueno, la pregunta de la charla de Foley, ¿por qué y para qué? Y viendo también que se vuelve una especialidad. Digo, si bien, a ver, la carrera puede ser de sonido y se ve cómo uno puede ser directora de sonido y abarcar todo un proceso, pero siempre lo que se tiende ahora es que haya especialidades tanto de diálogos como ambiente de efectos, como en este caso Foley. Les chiques acá creo que hoy en día solamente hace Foley, si bien han pasado por otras áreas editando, pero una vez que se especializaron me parece que es algo que es muy concreto para hacer, para decir y que requiere su especialidad. Bien, entonces un poco esto, ¿para qué y por qué Foley? Yo creo que pensando en esta pregunta, realmente lo que aporta el Foley, creo que el ejemplo que mostramos es muy claro para mí, pero en el sentido de que aporta lo que en realidad depende del proyecto, aporta cosas diferentes, pero en general aporta realismo, aportan texturas, aporta profundidad. Lo hablábamos el otro día de esta tridimensionalidad que aporta el Foley y el sonido en general, el Foley en particular, como de repente las cosas salen de la pantalla y estás más adentro de la acción. Es muy expresivo el Foley, digo, por eso incluso artistas diferentes hacemos las cosas muy diferentes, no es algo que está escrito en ningún lado, digo, como cada uno desarrolla su impronta y su estilo y eso también es buenísimo, como que por más de que compartamos algunas mañas y algunos trucos, la verdad es que cada persona trabaja muy distinto. Yo creo que aporta eso, como color también, ¿no? Como de repente con el resto de los elementos de la banda sonora, el Foley te puede enfocar en
en el personaje, porque en general lo que hacemos es sonorizar a los personajes, entonces esa acción que está haciendo, después Gerardo con sus magias la resalta o la esconde, te pone el primer plano, el segundo, el tercer plano, te da como capas también que te ayudan a entender también la acción y la historia. Siempre siento eso, que con el foley estamos contando y es una palabra y un verbo que usamos mucho en la sala, que decimos como, bueno, ¿lo contó o no lo contó? No es solamente que esté tan preciso, que sea como, bueno, que esté todo sonando ahora mismo, la persona de la esquina que se está moviendo en la silla y la otra persona que está tocando el celular, como no hace falta quizás cada elemento que uno quizás ve en pantalla, sino que es cómo contamos este escenario, este momento, y ahí elegimos con nuestro criterio que vamos desarrollando, elegimos, bueno, acá podría no solo ser, lo que se ve en la pantalla, sino también lo que ni pasa hablar, en otro eso, plano. eso que- ni hablar. Claro, es cómo se que cuenta hay que este contarlo momento. Claro, pero y que no existe. exactamente. Y No. más allá, o sea, clarísimo, pero digo, es como enfocarse de que somos narradores audiovisuales. O sea, no es, el sonido no está aislado, es un todo. Esto es una parte muy importante, pero no es hagamos ruido de lo que sea, sino es estamos contando. Creo que eso es lo principal, que a veces uno se olvida que estamos contando una historia y qué es lo que necesita la historia contar. Me parece que eso es clave. Pepa, que es, a su vez, no sé si quedó tan claro que acá, mis compañeros de acá, a la izquierda, son artistas foley, pero Pepa particularmente se especializó en la grabación y creo que tiene un punto de vista interesante para aportarnos Como grabadora. como grabadora. Y sí, no, más que nada, bueno, es muy diferente la experiencia con quién grabás. La persona que artistea siempre tienen, además de personalidades, tienen formas muy distintas de trabajar, lo cual una también tiene que pensar, bueno, estoy con esta persona, ¿qué puedo aportar yo para que el resultado sea lo mejor posible? O sea, con Leila ya trabajo hace mucho tiempo, tenemos como un criterio bastante parecido en el cual cada una ya sabe más o menos el criterio de la otra, entonces podemos como tenerlo más claro. O sea, si trabajo con otra persona por ahí, a veces es como, bueno, un artista te pide que vos le digas todo lo que hay que hacer, otras personas te dicen a vos, entonces es como, bueno, yo ya sé más o menos con quién voy a estar y qué tengo que hacer. Tiene, perdón, que ver, por eso, o sea, lo que estás diciendo es como muy específico de lo que hacemos, pero creo que lo que resalta es la importancia de la dupla. Es un trabajo que por ahí esto no es tan sabido, pero como es en duplas. Es una Sí. sala de foley que muchas veces tiene un control donde está la grabadora y adentro está el artista, o a veces está todo junto, y esa dupla se genera una dinámica donde estás encerrada básicamente con otra persona. Entonces no es solamente tu trabajo lo que importa, sino es cómo se genera esa dinámica con la otra persona. Y de ahí cómo llevas se traduce en el programa también, porque está el artista generando una fuente sonora y en el programa va a quedar traducido de una manera en el cual vos lo grabás, que ahí, bueno, hay que ver todo, cómo planteás una sesión, el orden de la sesión, y cada grabador tendrá su forma y después para grabarlo también, o sea, qué plugins se usan como para grabar, qué cosa, si usás o no ecualizadores, compresores, todo va a depender también mucho de lo que te pida desde dirección de sonido, que eso sí, estaría bueno siempre charlarlo antes como para ver cómo entregar ese material, ¿no? Bien, eso te iba a preguntar, o sea, ¿cómo es la relación con el resto del equipo de sonido, el directora de sonido? ¿Cómo hay una comunicación, digo, se habla, se discute cómo va a ser, Idealmente te revolean sí. el foley, te revolean y hagan esto? O sea, idealmente sí, aparece, claro, como, o sea, en el principio, antes de charlar con el director, bueno, vemos una bajada de la película o de serie,
y luego el directora de sonido nos va a decir más o menos para dónde ir. Cada proyecto va a tener como un criterio diferente también. Una película de época no va a ser lo mismo que una película actual, y todo va a depender también, o sea, de qué quiera esa persona como criterio de sonido y para dónde ir después nosotras a buscar ese criterio. Por ejemplo, también los planos, si necesita que cumplamos los planos sonoros realmente, o muchas veces nos dicen, no, bueno, que esté todo en plano. Después también, no sé, mezcladores se meten también en esa dinámica de decir, bueno, yo como mezclador me gustaría que me entreguen el material así. Entonces, con dirección, la persona que dirige la película también, que tiene muchas veces pedidos especiales, y ahí al tener la charla, después, bueno, llega el material y grabamos. Yo creo que está bueno aclarar que, por ejemplo, un fragmento de lo que, o sea, nos llega la película y vemos una persona que está caminando y lleva un plato a una mesa, digo, uno puede pensar como, ok, va caminando, ¿qué zapato tiene? Bueno, el plato de qué material es, bueno, listo, ya está, como no hay mucho que pensar. Y muchas veces es así, como, bueno, hacemos lo que se ve. Pero la mayoría del tiempo en realidad estamos decidiendo como, bueno, pero ¿cómo queremos que sean los pasos en esta película? ¿Cómo queremos que sea, no sé, el timbre? ¿Cómo queremos que sean las materialidades? Y ahí eso depende mucho de qué se cuente en la película, de qué género sea. Como, por eso, estas conversaciones, o sea, sería muy fácil si hacemos incluso todo de librería, que decimos, bueno, paso de taco, bueno, dale, lo ponemos. La inteligencia artificial. Ya en cualquier momento, o sea, en cualquier momento ya estamos, no tenemos más trabajo. Pero bueno, mientras tanto, lo que hacemos es intentar entrar en la película y decir, bueno, acá, ¿qué podría sonar? Y nunca es igual, no hay dos proyectos iguales. Hay proyectos que te remiten a otros, pero en realidad hacemos todo de cero siempre. Sí, de cero, completamente. Siempre. No, muestro acá esta imagen, que es Walter Murch, que es como el creador del concepto de diseño de sonido para el cine, el diseñador de sonido de Coppola, de El Padrino, de Apocalipsis Now. Y esto es cuando graba el efecto del láser, del rayo láser de Star Wars, que perfectamente podría ser algo que hacemos adentro de la sala de Foley. ¿Sí? Las ondas agudas viajan más rápido que las graves, entonces sucede esto de ¡chuf! ¿Sí? Él grabó un cable que sostenía una antena con un punto de escucha donde ubicó el micrófono, entonces logró capturar ese efecto y eso fue lo que se transformó en un signo sonoro del acervo cultural de toda la humanidad para siempre. Entonces, ¿por qué y para qué la Foley? Esto es una defensa ya casi corporativa, porque claramente si no tienes Foley en la película, lo voy a decir ahora, antes de que en la próxima edición de Lo Afisi haya un ser acá de Skynet dando la charla de Foley, entonces ahora que podemos estar nosotros, aprovechamos a hacer la defensa. Esto no lo puede hacer una máquina, lo tenemos que hacer seres de carne y hueso. No, en serio, hay algo de, creo que alguna vez... Lo puede hacer una máquina sin alma, por ahora. Nosotros somos casi máquinas sin alma, pero algo que dice, bueno, yo, nosotros, pues no ellas, lo que dice muchas veces Guido, con quien compartimos ahí muchas clases con Gerardo también, es que hay algo de la gestualidad de la Foley, ¿no? Que tiene que ver algo, en algún momento alguien me preguntaba y me contaba de una frase que alguien una vez inventó, que es, los artistas de Foley tenemos algo de payasos, que era payasos y... Bailarines también, bueno, magos también a full. Pero hay algo ahí que se va creando, que no existe, que está muy... y actores, que está muy en la gestualidad, que por ahí incluso no surge de la propia imagen, esto que decía antes Pepa, de la construcción del fuera de campo. Lo que otorga la Foley también es esa tridimensionalidad. Yo muchas veces en las clases digo que es el equivalente a la profundidad de campo. ¿Vieron que es ese foco fuera de foco? Incluso el otro día mientras armamos la charla, me acuerdo, ellas no lo sabían porque son muy jóvenes, pero Gerardo sí, porque también es un señor mucho más grande que yo, pero lo vivió en el momento del triunfo de Polka, cuando salió con las series, decía que tenía efecto cinematográfico. Y básicamente lo que era foco fuera de foco, planos que tenían esta profundidad de campo. La Foley también le otorga en general la banda de sonido, ¿no? Pero la Foley en particular
esto de la construcción del fuera de campo. La construcción del fuera de campo, en lo que decía antes Gerardo, es el espacio narrativo, después, si tenemos tiempo para mostrar algunos ejemplos, de lo monstruoso, por ejemplo. Yo siempre me acuerdo de un ejemplo que nos daban en la facultad, ustedes por ahí también, vos no porque no fuiste a la UBA, pero en Estética del Cine y Teoría Cinematográfica decían que el efecto bus, ¿vieron eso que no hay anticipación del fuera de campo del sonido y entra a cuadro y ¡pum! Y es como el susto, ¿no? Como le dicen ahora a los chicos, mis hijos siempre me dicen, es jumpscare. Jumpscare, gracias. Eso fue un descubrimiento de un productor y director de la década del 50 que se llamaba Val Newton, de cine de clase B, como una especie de Ed Wood, y que no tenía presupuesto, y entonces lo que hizo fue construir el fuera de campo, una película llamada Cat People. Entonces todo eso era como un monstruo que acechaba y la perseguía a la protagonista, que corría por el Central Park, y salía del Central Park, y todo lo que se escuchaba era fuera de campo. Los tipos no tenían para armar un bicho con cara de gato y atemorizante, entonces lo que hicieron fue uno que lo venía persiguiendo fuera de campo, y eso se escuchaba en la banda de sonido. Eso era, y ella lo miraba y corría y se asustaba, salía del Central Park y sin que hubiese intermediación entraba a cuadro y a campo en el sonido también el bus, el efecto bus, y el espectador y los espectadores se asustaban. Eso es también lo que estamos construyendo nosotros con el aporte que hacemos desde la banda de sonido desde la Foley, a la banda de sonido y al lenguaje cinematográfico en general. Yo insisto mucho a mis alumnos que vean y escuchen esto que antes mencionaba, creo que leí, de los distintos estilos, lo que decía Pepa también, de que cada artista... Yo escucho las películas y digo, mirá, este es Gary Hecker, mirá, este es John Roche. Porque hay algo que es... Somos tres gatos locos. Somos tres gatos, sí. Este John Roche lo pueden conocer también por películas como Tiburón, E.T. o también estas Avengers, Matrix y qué sé yo. El tipo dice que hay menos, eso también lo pueden ver por YouTube, hay menos artistas de Foley en el mundo que astronautas. Entonces es una actividad que tiene algo específico, por eso recibimos además los conocimientos sagrados en un monte de ahí en el Tíbet. Es una actividad que tiene esta característica específica, que hay que comprender dentro del lenguaje cinematográfico qué elementos aportan. Esto que les iba a decir antes de la insistencia en que vean y escuchen. Ahora, también esto del engaño, bueno, les mostramos el conejo dentro de la galera, es medio bajón. Pero ahora van a saber, mirá, esto lo hicieron con el palito ese, esto lo hicieron... Bueno, dijeron que no traigamos ninguno de los props, de los artefactos que usamos, pero igual trajimos, porque siempre hacemos lo que queremos, no importa lo que nos digan. Entonces, eso es algo también que es importante. En la Foley no hay ningún precepto establecido. Todo lo que uno puede pensar como, esto no lo hagamos así, lo cual es una gran virtud para quienes hacemos Foley, porque no hay ningún libro escrito en ese sentido, es una virtud y es un defecto. Digo, nosotros vamos teorizando a medida que se va haciendo esto. Foley se llama, que mencionarlo, siendo una charla de Foley, por un tipo que se llama Jack Foley, que en la década del 40, 50, que es interesante porque fueron los albores del cine. En la década, en 1927 es el cantante de jazz, que es la primera película sonora. Después de una década ya estaban haciendo Foley. O sea, ya se vio en el nacimiento del cine sonoro la necesidad de la intervención de un efecto de sala, le decían, ¿no? De algo que se generaba externamente a lo que uno generalmente cuando muestra lo que hace dice, yo pensé que eso lo agarraba todo la cámara, que entraba todo por el lente de la cámara. No, bueno, hay todo algo que se genera a posteriori que es un engaño, que es el producto de algo que está creado, que no fue concebido naturalmente así y que tiene todas las lógicas y los códigos, esto es interesante, por ahí después podemos verlo también, de lo que son el lenguaje cinematográfico en general y algunos géneros en particular. Y que después eso uno lo va incorporando. Y yo venía pensando, y sobre esto estuve teorizando en la pandemia que tuvimos mucho tiempo libre, después de tantos años de actividad también, de qué le debe el mundo en el que transitamos y las percepciones de nuestros sentidos al cine y a la Foley en particular, y que por el contrario, cuando un chico está jugando con otro y está con un arma láser, o una chica, y dispara, ¿qué ruido hace? ¡Chum! ¿No? Como que ya está instalado ese nuevo signo como algo que remite directamente a el sonido del rayo láser.
Y le debemos eso a Walter Murch, que golpeó un cable en algún desierto de Arizona y hizo sonar eso. Pero eso le otorga a la cultura y al mundo en el que transitamos que lo podemos incorporar y percibir gracias a que podemos nombrarlo, que podemos nombrarlo con la palabra y nombrarlo con los sonidos también, que las palabras en definitiva son sonidos, pero que tiene una relación arbitraria con el elemento. Aquí hay una relación arbitraria. Saussure decía que existía eso, una relación arbitraria entre la palabra y lo que uno se imagina de eso, ¿no? No hay nada que la palabra casa nos indique que hay una casa. No está atrapada la casa dentro de esa palabra, ¿sí? Sino que en el propio sonido hay algo que remite como este chum. Es el rayo láser. Alguien dice chum y alguien piensa, alguien disparó un rayo láser. Lo que hacemos con la Foley, desde lo más elemental, en donde uno pensaría, che, los pasos esto de la señora que viene caminando, ¿es simplemente alguien que se puso unos tacos? Si no, seríamos más que los astronautas en el mundo por ahí. Habría muchas artistas de Foley todo el día caminando con zapatos puestos y sonaría igual. Pues no. La realidad suena como el orto y lo que generamos nosotros adentro de la sala es algo completamente estilizado y que en momentos define específicamente algunos géneros en particular. Yo hace mucho trabajo en el género de artes marciales. Entonces, hay un elemento que se llama el swoosh. Mira, acá trajo esto. Es el swoosh, es esto, ¿no? No se escucha, ¿no? Bueno. Vieron que cuando alguien pega así con un arma o con un hacha, perdón, te asusto, o con un palo, lo que fuera, o incluso una trompada, sucede eso. Pero después, si quieren, lo vemos empíricamente. Si eso se alinea temporalmente dentro de la banda de sonido, como decía antes Pepa, con otros elementos con los que convive sincrónicamente en un momento, con la música, con los diálogos, con los ambientes, con los efectos. Y si eso por algún motivo tiene alguna deriva temporal hacia adelante o hacia atrás, ese signo que nosotros percibimos es como si uno dijera Asak, como casa, ¿no? Bueno, tenés todas las letras, más o menos solo sonido, pero no entendés qué es. O que alguien que te diga, vaya, creo que dijo casa. Pero si vos corres ese swoosh antes de la trompada que le pega Jackie Chan al personaje, no vas a entender que hay una trompada. Porque hay un signo sonoro complejo que se forma entre distintos elementos que hacemos los que hacemos Foley y que distribuye después Pepa y las manos mágicas de Kalmar, que le estamos echando flores a 2 manos, para que eso tenga una comprensión en la película. Y es más, que haya algunas películas que mis hijos cuando ven una película, y digo, son pobrecitos hijos de artistas de Foley, pero dicen, che, esto suena mal esta película. Y es que, por ejemplo, no tiene Foley. O la Foley es floja. O es esto de la banda, se llama banda internacional, a lo que se arma cuando hay un doblaje. Entonces uno tiene, y las bandas internacionales, sobre todo mucho antes, otra vez vi Batman, la de, ¿cómo se llama? La de Tim Burton. Es de terror. Y doblada te querés matar. Y siendo artista de Foley no sabes. No se escucha nada, los pasos son un desastre. Lo que armaban para banda internacional era como muy limitado. Entonces, hay algo también, me interesan algunos conceptos también como para ir integrando a la charla, que es, por ejemplo, esto del verosímil. Esto de, bueno, nosotros no reproducimos la realidad. Lo que se construye dentro del discurso fílmico es algo que tiene un verosímil. El verosímil también, dentro de Star Wars, por ejemplo, me acuerdo siempre de Daniel Craig, el titular de la cátedra, un gran teórico del cine, decía, bueno, cuando uno ve que dispara a alguien una pistola y sale un rayo láser, no se pregunta si eso efectivamente puede pasar, porque antes hubo un mono gigante que estuvo manejando una nave espacial. Entonces, hay un verosímil de género que está instalado en ese momento, en donde uno ya adquiere determinada acceso a una serie de códigos que están presentes en ese género y que tienen que funcionar para que ese género se entienda. Algunos de ellos los aportamos nosotros con la Foley, con los golpes, con los cuchillazos, con el swoosh, con los palitos. Ese es un palito, hoy me traje corriendo porque terminamos de grabar con Samaro, pero hay un montón de palitos, uno que suena más, otro que suena más, otro que suena más. Entonces cada uno de esos es porque si le pega con el cuchillo, si le pega con el palo. Y después, perdón, pero cuando ves una piña en la vida real no tiene esa diversión. Claro, o sea, esa es la diferencia. Realmente La no suena como espectacular y cinematográfica la vida real. Nosotros hacemos, por ejemplo, algo que se llama body fall. ¿Sí? ¿Alguno se cayó alguna vez? ¿Se escuchó? Claro, fight cloth o swoosh cloth. La capa volando cuando le pega a uno. Bueno, vamos a preguntas. ¿Hay preguntas hasta ahora? Bien, Nico. Perdón, levantate.
Perdón, levántese. Presentate, Presentate, decime llega el qué micrófono. estudiaste, de qué colegio sos. ¿Todo eso? Un segundo. Hola. Vamos a aclarar que el personaje es Ben Burt Perdón, Ben Burt, sí, dijo y Walter que no Murphy. hizo y que el que trabajó en Apocalypse Now no trabajó él, sino sí fue Walter Murphy. Sí, Walter Murphy, claro, me equivoqué de personaje, pero sí, este es Ben Burt, pobre Ben Burt. Perdón, Ben, vos que estás viendo, perdón. Ok, porque si no después en YouTube Sí. va a salir. No, eso se tiene. equivocó. Antes de YouTube había algo que es muy bueno en los extras del DVD de Wall-E, que es una película maravillosa, escúchenla, que es el diseñador de sonido Ben Burt, y el tipo muestra cómo hicieron todo, incluso la Foley, para Incluso Wall-E, que es un. Muestra el museo de. Sí, de muchas Disney, que cosas. todos queremos. Eso sí está en YouTube, véanlo. Dale, Nico, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Nicolás Petromile, de la Escuela de Cine de la NERC. Yo estoy trabajando en postproducción de la escuela. Una cosa que me llama la atención, yo vengo del montaje, no vengo del sonido, que siempre me llamó la atención es cómo se construye un género, ¿no? Desde la imagen, en mi métier, cómo se edita para lograr el género de terror, el género dramático. Pero en el sonido hay escenas que son de un género en particular y que después la película es una película dramática. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Bueno, no solo por el montaje, sino también por el sonido y por el Foley. Cuando uno identifica a un personaje que tiene un cuchillo, ese cuchillo en una película dramática que el personaje va, saca un cuchillo del cajón, suena de una manera, y en una película donde ese cuchillo va a ser parte de la acción porque va a asesinar a otro personaje, suena de otra. Y la película puede no ser de ese género, pero podemos estar jugando con que puede llegar a cambiar de género. Entonces, la pregunta concreta es, ¿cómo es el trabajo a la hora de pensar la película? Ustedes tienen acceso a toda la película, hacen el Foley a través de escenas, de capítulos, tienen acceso a poder saber el género total de la película, la intención, se acerca el director de sonido a charlar sobre la intención de esa escena en particular, en donde saca un cuchillo que parece que con ese cuchillo va a matar, pero después no pasa nada. O después, sí, efectivamente, mata. Esa es la pregunta. Yo quería decir una cosita. Muchas gracias primero por tu pregunta. Me parece que algo que está bueno también comentarles es que el Foley es un trabajo que se hace, bueno, depende del presupuesto, de qué tipo de película, de la duración, qué tipo de proyecto, como bueno, en realidad nunca estamos más de un mes como mucho trabajando en una película. Entonces hace que tengamos un flujo de trabajo muy como cambiante, como de repente estamos pasando de un proyecto al otro de la noche a la mañana, como que, y a veces partimos en dos la película, entonces hacemos un proyecto, después otro y después volvemos al proyecto anterior, como que muchas veces, no sé, un director de una película puede estar, o directora, puede estar 2 años, 3, 6, haciendo el desarrollo completo de su película y nosotros la tocamos 2 semanas o a veces menos. Entonces hace que tengamos también una cantidad de trabajo hecho, dado que trabajamos poco tiempo en cada película, tenemos una cantidad de trabajo como bastante vasta. Entonces podemos ir película a película desarrollando distintos criterios y viendo como cada género de cada película a que nos invita. Entonces cada proyecto es empezar de cero. Siempre nos planteamos, digamos, tenemos la suerte de trabajar en proyectos que llevan full Foley, que le decimos que es un Foley completo, no sé por qué lo decimos en inglés, pero hacemos todo. Y después la idea siempre es darle opciones a mezcla y darle opciones a dirección y al resto del equipo para que tengan cosas como quizás de más, pero que después puedan irlas mezclando con el resto de los elementos. Entonces, cuando nos viene algo, no sé, de animación, donde no hay absolutamente nada grabado, solo las voces, es de repente empezar a imaginar, como decir, bueno, ¿y de qué nos disfrazamos ahora? Que es una frase que decimos mucho. Y es ver y observar y charlar con el resto del equipo y decir, bueno, ¿y acá qué intentamos hacer? ¿Qué les gustaría? ¿Qué podemos aportar? Y sobre todo inventar. Realmente estamos inventando de la nada sonidos. Es en el caso de animación que no hay absolutamente nada
pregrabado. Y luego, cuando vemos una película que tiene un buen sonido directo, que ya nos va diciendo cómo suenan esos escenarios, cómo suena la utilería que usan, la ideal es que esté grabada en el sonido directo, pero bueno, por muchas razones no se graba al nivel que debería estar y con la fidelidad que debería tener, pero bueno, la escuchamos y decimos, bueno, podemos seguir por este camino y mejorarlo y dar algo complementario a esto que está en el directo, o podemos irnos a otro lado, porque de repente el cuchillo era falso y el cuchillo falso suena a plástico y yo lo tengo que hacer sonar como una katana, entonces de repente es eso, como pensar e inventar, realmente es imaginar y lograr buscar el elemento que te ayude a llegar a eso que te estás imaginando, de acuerdo a la cronología que vos decías. Depende mucho de quién esté grabando y de qué tipo de proyecto sea. Digo, en general tratamos de hacer... Yo antes trabajaba cronológicamente, antes era, bueno, voy del principio y llego hasta el final. Ahora hacemos pasadas, que le decimos, como a veces hacemos las escenas más complicadas primero porque queremos tener una devolución, entonces la mandamos y nos dicen, che, acá cambien esto, mejoren esto, prueben otra cosa. Y después hacemos la pasada como de las cosas más simples, digo, eso a veces ayuda porque uno al principio está como con más energía. Y después, bueno, yo particularmente empiezo caminando la película, que le digo, que es hacer todos los pasos del protagonista o la protagonista y después hacer los personajes secundarios, después pasar a los ruidos o props, que le decimos, y por último las ropas, que bueno, trato de empujarlo para el final. Pero bueno, eso depende mucho del proyecto, de quién esté trabajando, de qué necesitan del otro lado. A veces la película, si la dividimos en rollos, nos dicen, necesitamos ya el rollo 4 porque hay que mostrárselo a no sé quién en tal festival. Bueno, entonces empezamos por ahí. Pero bueno, es realmente empezar de cero y las reglas se van escribiendo de proyecto a proyecto. Por eso somos gente que habla muy rápido y está siempre muy embalada porque tenemos que trabajar así también. Igual, perdón, respondiendo a la pregunta. Pero Luna es Sagitario y ella es Sagitario. Sí, la vemos, o sea, los proyectos todo lo vemos antes, sabemos el género, tenemos esa charla con directores, directoras, directores de sonido, entonces ahí como que ya tenemos desde antes un criterio como para ver qué género es, para dónde ir. Muchas veces cuando es género comedia va a ser muy diferente el foley para grabar y va a ser todo como más exagerado, tiene que ser gracioso. Si se mueve una silla, que se mueva, que te dé risa, ese sonido, como también eso, como que cada sonido va a tener una intención para el género que estamos buscando. Y sí, esas charlas, o sea, las tenemos siempre y lo vemos siempre, o sea, no hay chance, o sea, si por ahí dirección de sonido no, pero el 95% sí aparece por ahí cuando es, no sé, para una en China, no sé cómo será. No, pasa muchas veces también con esto que decía Ley antes, que uno recibe un material provisorio. Sí, no, y lo de las bajadas de sonidos, de ambiente de efectos, tenerlos estén. Eso le iba a preguntar, ¿en qué momento a veces sucede la película, el proceso de la película? Digo, porque digo, al comienzo de la postproducción de sonido, en el medio, ya al final. Cuando se pueda. O sea, cuando lo tienen. Debiera suceder. ¿Cuál sería el ideal? Para poder. Debiera suceder cuando uno tiene ya las bandas de las cadenas de ambientes y efectos, música, porque yo insisto mucho. Es muy importante no tener la música. Tener la música definitiva, porque hay algo que sucede también en esto que decía antes de Randy Tom, que hay que exagerar todo. Cuando uno trata de integrar la Foley contra el resto de las cadenas, sobre todo ambientes y efectos y música, y si hubiese algún directo que sobreviviría, por ejemplo, los graves es como un agujero negro que se extingue, ¿sí? Entonces, para que eso funcione, uno generalmente graba la Foley y dice, está buenísimo, qué sé yo, pero en el vacío no existe, eso tiene que estar compitiendo constantemente contra otros elementos, sí, para que se integre. Sí, es muy importante tener ambientes de efectos de realidad. Aunque sea así un porque, inicio, un provisorio, sí. Generalmente lo que puede llegar a suceder ideal es que haya por lo menos una pasada de diálogos. Una bajada también sin música, como para tener el sonido directo limpio y que no ensucie, porque así podemos escucharlo lo más claro posible y también
también para sincronizarlo. Los diálogos es fundamental también para saber como que, che, se cayó algo allá fuera de campo, uy, se le rompió la taza o el juguete o se cayó la silla. Cuando uno trabaja para cinematografías de otras latitudes y longitudes, como los chinos, por ejemplo, que uno le dice en cantonés y no se sabe que se cayó. Entonces hay que preguntarle. No, todavía no. Y te responden 12 horas después porque viven cuando nosotros nos acostamos, ellos se despiertan y viceversa. Entonces, bueno, hay que aclarar eso. Y digo, sobre esto también me parece interesante, de los que empezamos trabajando hace muchos años y te mandaban un FedEx con el disco en donde estaba la película, ahora que te la mandan y a los 2 minutos la tenés y la descargas, hay toda una cosa como de mucha instantaneidad, sobre todo en la industria, en la gran industria, de bueno, te mando con un corte provisorio. El corte provisorio puede ser de efectos visuales, lo que se llama VFX o CGI. Entonces, yo me acuerdo, por ejemplo, una película de estas chinas que se llama The Legend of the Ancient Swords, que es como una serie muy grande y que hicieron una película muy grande allá. Bueno, nos iban mandando cortes que te lo van actualizando momento a momento. Y yo se lo mostré a mis hijos porque además era muy divertido, pobrecito el que laburaba. Había uno que laburaba de oso panda, pero de bicho verde. Esos que lo visten de verde, que después los hacen con los efectos visuales. Y era un chino todo mofletudo que tenía como una cosa acá en la cabeza verde, como un hongo, y se iba moviendo durante toda la película. Y bueno, nosotros más o menos nos imaginábamos qué le pasaba al bicho. Pero después tenía colgadas todas unas monedas acá en el cinturón, que lógicamente no lo íbamos a poder saber nunca, excepto que tuviésemos la imagen final, cosa que nos pasa muy rara vez. Hay que decir que generalmente pasa lo contrario. Entonces trabajamos un poco a ciegas. Y una cosa, perdón, sobre lo que preguntaba Nico sobre lo de los géneros, me parece interesante también. Los géneros tienen códigos de género como muy definidos, ¿no? Esto que decía del esbulle, de la trompada, o lo que decimos nosotros el gore, el cine gore, o de lo que es el cine de terror. La otra vez me pareció muy interesante un ejemplo que estas cosas que uno aprende también con la docencia, teniendo contacto con las nuevas generaciones, de un género particular que era como algo como medio sadomaso y era todo cuero y sonaba mucho el cuero y muy exagerado, ¿sí? Estaba como terriblemente estilizado, seguramente alguien del público de estas nuevas generaciones lo sabrá cómo se llama este género, pero es como algo de no sé si terror psicológico, pero algo ahí, como un thriller psicológico y que involucra mucho, los sadomaso y tiene mucho cuero, muchas perlas, entonces había que encontrar eso que es como un código muy específico de ese género tan específico. Y después hay, creo que yo, como unas intertextualidades, ¿no? Como que esos códigos de cada uno de los géneros se apropian los otros géneros. Entonces uno por ahí está viendo una película dramática y le pega una trompada. Siempre pasa. O aparece un arma. Siempre en toda la película muere alguien. Uno vive 50 millones de años y nunca se muere nadie, pero en la película siempre matan a alguien. Y aparece el famoso plano detalle del que agarra el revólver. Bueno, esos revólveres, no olvides, yo iba a traer unas cerraduras con las que generalmente hacemos los revólveres. Por lo mismo, lo que decía Nico, ¿no? Pantalla grande, entra a cuadro el revólver, silencio. No genera tensión. Entonces, algo que por supuesto tiene que ser verosímil, el tema del sincro y demás, pero eso tiene que aparecer. Eso por ahí es una película que no es de acción. En la película de acción todo el tiempo son las armas, y cada una, esta es la AK-47 y qué sé yo, pero hay algo que hay como una intersexualidad entre los distintos géneros, en donde se importan códigos de otros géneros, y muchos de esos códigos son los que producimos también nosotros, digo, las armas, por ejemplo. Había traído un ejemplo de una película bélica, en donde mucha arma. Que además es muy graciosa porque es una película china, muy grande, se llama Operation Red Sea, la pueden ver en Netflix, que muestra, en esta disputa bélica entre Estados Unidos y China, muestra como el gran poderío chino, y somos todos nosotros acá haciendo con un tripo de auto viejo, un arnés de bueyes. O sea, si lo ve Bush, lo simpatía de uno porque se estaban defendiendo con... Se quedan los Bush, ¿padre o hijo? Porque... No, el hijo ahora de 2018. Bueno, No, iba a decir también, hay otra muy interesante al respecto de lo de CGI, una que se acaba de estrenar también que se llama Warriors of Future, que también traje un poco para mostrarse el tiempo, que es también sobre una invasión, porque los chinos hacen mucho de que copian de los yankees, hacen su versión pero en China, y hablan cantones de Alien mezclado con Terminator y no sé, un montón de cosas. Y había unos bichos que invadían la Tierra, siempre, ¿no? Unos aliens, y estos aliens nos mandaron como una maqueta, no estaba el chino en 4 patas con el traje verde, pero era como una cosa que se movía. Es muy gracioso, además pobre, porque los actores lo ven, viste, así como volando en el aire, con una pantalla verde atrás, y decís, ¿qué le pasa? ¿Qué está haciendo? ¿Qué ropa tiene? ¿Viste? Porque no se sabe nada. ¿Dónde está? ¿Dónde cae? Es muy importante para los pasos.
eso que decía Ley, a veces la referencia que nosotros recibimos, te ayuda y otras veces entorpece, porque bueno, viene caminando y viene acá al piso este y está en un escenario, supuestamente, ¿no? Entonces, no tendría que sonar así duro, tendría que sonar como una cosa medio cavernosa, con la red del espacio y demás. Entonces, perdón, digo, lo de Warriors of Future empezaban y hicimos como una materialidad sonora que tiene que ver con sería el cine de aliens, ¿no? El género, como si aparece el alien y siempre tiene como una cosa medio mocosa así sonando, ¿no? Que hacemos con unos trapos con agua, pero esa era como unas cucarachas que después movían el cuello. La versión, perdón, o Slime, que es la versión más Slime, moderna. eso, gracias. Slime. Bueno, y entonces hicimos algo así. Pero después movían el cuello y tenían como unas placas acá, y eso hay que sumarlo después. Son todas cosas que por ahí se van construyendo y que van componiendo estos códigos que son muy propios además de cada uno de los géneros. Stop. ¿Puedo preguntar? Espera, un segundo antes. Había otra pregunta. No nos podemos... ¿Cómo la respondieron? Ah, ya la respondieron. ¿Había alguien más por ahí? ¿No? ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Cuánto mide un ratito? Hago postproducción de sonido. Un ratito, ¿cuánto es un ratito? 20 minutos, ok, gracias. Vos, Seba, ahí Sebastián González. Te pide, por favor, maestro. Para la cámara, parate, vas y te enfocar la cámara. Tengo mi cámara. Listo, gracias. Me parece que, siendo que estamos en el Bafisi, Festival de Cine Independiente, está bueno, me gustaría saber qué consideran que él o la Foley puede aportar a películas que quizás salen de los ejemplos que están mostrando, de lo que están hablando, y que son más parecidas a nuestro cine latinoamericano, que tiene que ver con quizás dramas de personajes, dramas humanos de personajes en un departamento teniendo horas de diálogo. Para tratar de trasladar, porque es muy difícil después cuando uno le toca hacer esa película, tratar de explicar a un productor o director, que no hay muchos aquí, pero que quizás lo vean esto, por qué es necesario y qué aporta ese gasto tan importante que suele ser dentro del presupuesto de postproducción de sonido de una película, las jornadas de Foley. Sí, y aclaro también, le sumo la pregunta de Seba para el público. Sí, Seba. No, y acá Lucas me aporta y a documentales. Eso iba a decir, y a documentales. Y eso iba a aportar, y a documentales. O sea, películas un poco más latinoamericanas. Sí, y yo quería documentales. decir algo como eso, la importancia, porque como que estamos hablando mucho de géneros como muy extravagantes y que necesitan como también de muchos efectos para estar y exagerar. O sea, si bien la comedia por ahí no tiene tanto efecto así loco, depende cuál, tiene también mucho de eso, de exagerar o de poder crear de otra manera. Como que también todos los productos audiovisuales que sean de mucha realidad, como también puede llegar a ser documentales, o incluso, no sé, series, como ahora está muy Succession, no sé, que es una gran serie que si vos escuchás el foley de esa serie es increíble y está, o sea, se escucha todo y para mí es impecable y no tiene nada de eso, o sea, es como pura realidad, pero está contando todo el tiempo, está narrando y está muy presente y es eso, o sea, bueno, el género de esa serie podemos hablarlo, pero no necesita como eso de la cuestión de 1 millón de planos y de objetos y de cosas que se van sumando a los planos sonoros, sino que es muy correcta y muy narrativa y está muy bien. Con respecto a... No, sí. Tratemos de focalizarnos un poco más en la pregunta de Seba, son cosas de películas. Cuando te vienen películas te dicen, Claro. esta película que filmaron en 2 semanas en la casa de unos primos. Claro, ¿Qué pasa con esas películas? o sea, Porque no es ni Succession, ni, no sé, ni la China de Pancho. pero me refiero a eso, como hacer foley de lo que se ve y lo que, o sea, como en ese caso sí, no sé, depende también los dramas. No sé Soy, qué. perdón, contestando un poco lo de Seba, porque es algo que tengo ahí en el tintero y me gustaría también hablar de eso. Es como a veces te llega algún proyecto, película documental, película de ficción o lo que sea, que quizás
uno diría, bueno, ¿y acá el Foley dónde va? Porque es algo contemplativo, quizás un drama así como de un solo personaje, que muchas veces uno dice, es una película sencilla, es un solo personaje, que la fuimos a filmar al campo y bueno, dura 2 horas y media. Y te dicen 3 días. Bueno, ¿qué está haciendo ese personaje? Mientras menos hablan, más cosas hacen, más objetos tocan, más superficies recorren. Entonces hay que sonorizar absolutamente todo. Y en general, digamos, siendo un poco, no es la norma, pero digo, lo que pasa mucho es que el directo quizás no está tan completo, quizás solo trató de captar los diálogos y lo que están diciendo, entonces hay que construir de repente todo escenarios gigantes o eso, como ¿cómo se diría? Como de repente la vastedad del paisaje hay que construirla y ahí empezamos a ver, bueno, qué elementos hay acá. Hacemos mucho con Pepa pelis de campo, ¿no? Justamente cuando es más silencioso se va a escuchar todo, digamos. O sea, porque sí, o sea, si estás en un lugar en que hay mucho tráfico, mucho ruido... Claro, hay más elementos como que te llenen. llenen. Es necesario resaltar ciertas cosas, pero cuando hay silencio sí, es necesario y tienes que escuchar todo, básicamente. Ahí justamente nos planteamos, cuando nos vienen proyectos, bueno, si son muy dialogados, tratamos también de no interferir demasiado con lo que está diciendo el personaje, como que, bueno, ubicar el Foley en momentitos de silencio que hay, pero sí nos parece crucial porque justamente en los proyectos que nos llegan más argentinos o latinoamericanos, el ojo está en contemplar un poco más, quizás no es tanto como de acciones que se suceden todo el tiempo, sino como, bueno, ¿qué le pasa a este personaje? Y el Foley es, ¿qué le pasa a este personaje? Es sonorizar, ¿qué le está pasando? Sus pasos, sus pisadas, las cosas que toca y manipula, dónde cae, dónde duerme, dónde come, todo eso lo estamos sonorizando. Entonces, cosas que quizás uno pensaría, no, es una peli sencilla, es solo un personaje haciendo nada, son las que más llevan Foley. Quizás no tiene la espada y el bush, pero sí tiene un montón de cosas que son muy precisas, porque incluso ahí es donde más nos convertimos en actores de Foley o actrices de Foley, que es cuando todo el tiempo seguimos a un protagonista y todas sus acciones tienen que estar muy precisas, porque a la primera que no esté como natural, no te la crees y te salís de la película. O sea, construir esa naturalidad que tiene... Digo, no quiero generalizar porque digo, en Argentina justamente hacemos cine de género espectacular y hacemos también películas independientes que son de género y que quedan buenísimas, pero las que son más como, creo que a las que vos te referís, del drama humano, más llevan Foley, es increíble, pero uno pensaría que no, pero sí. Sí, muchas veces además son las más difíciles. Eso que mencionás sobre el tema del presupuesto, que es que gran parte del presupuesto de postproducción se va en Foley, tenemos que decir en este escenario que es poco. Necesitamos más presupuesto, por favor. Y muchas veces hay una relación directamente proporcional en esto de, che, esta es una fácil, son 2 personajes. La que estoy haciendo ahora, hoy estuvimos laburando en una fácil, son 2 personajes. Bueno, todo lo que suena ahí, que es todo, y todo el tiempo, todo están haciendo cosas, porque eso también pasa, ¿no? En las películas estas que son menos de la industria, generalmente es más desprolijo. Entonces, para nosotros es más difícil que lo que producimos se integre con el resto. No se trata de géneros, porque acá, si hablamos de género, había un teórico que decía que había 2 géneros, el ficción y documental. Los documentales, por ejemplo, por lo general, incluso hay afirmaciones que dicen el documental no tiene Foley. Es un gran error, porque por lo general el documental necesita reconstruir un montón de elementos que no estuvieron presentes durante el rodaje, por la propia dinámica de producción, porque es más complejo. Entonces, para nosotros el trabajo ahí, lo que dice Ley de poder interpretar la gestualidad de quien viene caminando, gira, cámaras desprolijas. Uno cuando viene, a mí el año pasado hice una serie de esta de los chinos, eran 30 episodios, los tuve que hacer algunos en un día y medio. Pero ellos vienen caminando, yo digo que es como una formación maoísta, ¿viste? Así como del terror. Viene caminando, frena, y caminan. Como que no hablan cuando caminan, no hacen cosas cuando caminan, como que tienen una cosa así súper estructurada. En cambio, hacer una de estas películas es,
hola, ¿cómo estás? Y se toca y Van se corre, improvisando apoya mucho. cosas. Y si, por también. favor, quédate quieto. No sabés cómo hacerlo. Mucha mano. Y que después, además, es muy difícil, lo puede aseverar acá Gerardo, que eso logre integrarse con el resto de los elementos que están acompañando la banda de sonido. Entonces, a priori yo diría, ¿para qué? Porque hay elementos, Foley, ¿para qué en estos casos? Porque hay elementos sonoros que no se pueden componer con lo que está presente en el sonido directo o en el armado de ambientes y efectos, etc. Y necesitan estar en la película. Sí, en documentales más que nada, porque no tenés como Claro. ahí un control de lo que suena a nivel de locaciones y que no, o sea, Muchas suceden veces- las cosas y hay que filmarlas, ¿no? Muchas veces nos tocó también hacer material de archivo, o sea, sonorizar material de archivo, entonces de repente tenés una película en 16 milímetros que encontraron unas cintas del abuelo en un cajón y bueno, eso no tiene sonido y de repente quieren que sí tenga y ahí es de cero, bueno, con mucha ayuda de ambientes y efectos, recrear y generar, es como la animación, o sea, tenemos imágenes silentes y le hacemos foley a eso. Esos son trabajos que, muchas veces se ven acá en el Bafisi y es de las cosas más lindas, como el material de archivo con foley, para mí es precioso. Bien, y de eso quería comentar un par de cosas, porque también ¿cómo es encarar eso? Porque vos tenés una textura de la imagen que es de una manera y el foley, ¿cómo haces para que eso suceda y que poder creer que sale de ahí y es verosímil? Porque Claro. Con tu magia. Con tu magia, claro. Bueno, no soy tan mago. ahí lo que hacemos en general es, lo que tiene la sala de Foley es que es un lugar completamente aislado, lo más que se pueda, que después, tiene una acústica particular, que ahí hay diferentes, yo conozco bastantes salas de Foley, por suerte acá en Buenos Aires tenemos varias, y cada una tiene un concepto diferente y eso como está bueno también explorar eso, creo que es otra charla, ¿no? Construcción de sala de Foley. Pero luego lo que nos da eso es como una fidelidad y usamos micrófonos súper sensibles y un preamplificador que es buenísimo y todos como chiches que son de alta fidelidad y que te dan como mucha sensibilidad porque eso, a veces grabamos como 2 deditos rozando y una telita que se está moviendo, como necesitamos realmente que cosas muy pequeñas suenen muy grandes. Y lo que nos pasa es que a veces eso lo que te da es que te saca de la película, como cuando todo suena al detalle, no te lo crees porque, quizás uno busca otra cosa de esa imagen, que no sea tan... como tan precisa. Entonces ahí lo que hacemos es elegir los elementos y decir, che, en esto no hagamos que suene absolutamente todo. Un poco lo que dije al principio, que en esta película donde sabemos que la imagen está toda medio rota, de repente a veces Pepa sobre todo pone ya desde grabación algunas magias, igual no son magias, son plugins. No queremos seguir mitificando el foley. Ese Pepa es magia, también lo dijimos tantas veces magia. No, lo que digo es que Tiene el nombre de porque también apellido. pasa, a mí en lo personal, cuando a veces tengo que por ahí mezclar un documental, o también veo documentales, suena, o sea, ahí en el afán de hacer algo tan exagerado, a veces no se necesita, hacer tan exagerado, porque me pasa, este fuego parece que está, y se despega por la concepción de cómo fue armado. Sí, se despega, esa es la palabra. Cuando se despega de la imagen, el sonido, a veces estamos buscando eso y muchas veces no queremos eso. Queremos que se pegue. Entonces todo el tiempo estamos, che, ¿se pega esto? Y ahí... Sí, y escucharlo, o sea, grabarlo, Claro. hacer todo y después escucharlo con la referencia o lo que tengamos de material y ver eso, si es verosímil lo que estamos escuchando. Claro, con la imagen, que uno pueda creérselo, si la imagen está eso, lo que decía, toda rota y que no esperás que ese sonido sea como muy fidedigno, como muy prístino, hay que ahí... Por lo general en esos apretarlo un poco. casos hacemos varias opciones, como para incluso, no sé, si hay que grabar agua, ponele que es todo un mundo y muchas veces hay escenas abajo del agua, ahí sí, o sea, se hace todo un proceso desde la grabación y se da esa opción
para después mezcla poder usarlo. Sí. Por eso mismo quería aclarar un poco también de por ahí hay también conceptualmente se encara distinta la grabación de un documental que por ahí de algo más ficción o algo, una película de terror, digo, pues también es eso, digo, hay películas que de directo son muy sucias, entre comillas, donde hay una, no sé, fueron grabadas recorriendo unos personajes que fueron por todo un monte y después bajan a una ciudad en Medellín, me ha pasado, y es todo directo ahí y vos tenés que hacer una foley que se pegue a la construcción sonora que básicamente es sonido directo. Entonces digo, no es lo mismo eso que una película de animación, ya de ahí la microfonía, por ahí la manera de grabarlo es totalmente muy distinta. Así, y bueno, nada, ¿vos querés mostrar algo? ¿Hay algo? ¿Eso está ahí? ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, sí. Seba, no, ¿respondió la tuya? Sí, está Adrián. Sí, eso es Adrián. Sí, ¿te puedes parar por favor? Estoy parado. Así te toma la cámara. Bueno, mi pregunta son dos en realidad. La primera es como hay muchas veces, sobre todo en ropas, que son difíciles de integrar después en la mezcla, ¿cuándo se decide qué se graba y qué no? O sea, ¿qué ropa grabas? Por ejemplo, me siento, grabas absolutamente toda la sentada, moves apenas el brazo, ¿se graba? ¿No se graba? ¿Hay algún criterio para decidir qué movimiento del cuerpo cuenta y qué movimiento no? A veces me pasa de recibir, por ejemplo, ropa todo el tiempo y no se calla nunca. No puedes mezclar eso, entonces terminás vos eligiendo qué momento y qué no. Hay un criterio para grabar ropas y lo mismo para cuando ves, cuando grabás y hay muchas acciones y no todas cuentan. ¿Quién decide qué cuenta y qué no y cómo se graban? ¿Esas son las dos, Adri? Esas son las dos. Perfecto. Bien. Ahí voy a interrumpir un segundo. Buenísima, me encanta la pregunta porque lo padezco. Gracias. Y por eso yo dije antes que a mí me gustaría contratar realizadores audiovisuales que hagan foley. Y creo que eso es la base, porque también puede pasar que, sobre todo gente que está comenzando a hacer y que se necesita como un proceso, creo, de justamente integrar todos estos elementos, de conocer la banda, de entender la audiovisión, para poder, obviamente, y eso es experiencia, y nos pasa, digo, a mí como mezclando, no mezclo igual desde la primera película que mezclé que la última, digo, totalmente distinta, de hecho cada vez son menos cosas para mezclar, pero es importante eso, y creo que eso es lo que sería ideal buscar, y para eso creo que es elemental eso, bueno, la experiencia, pero... Buenísima las dos preguntas. La de la ropa es genial, porque es muy específica. Y es algo en lo que pensamos mucho y yo dije antes que pateo las ropas para el final porque las detesto. Pero bueno, hay que hacerlas. Se decide en la sala muchas veces qué va y qué no. Digamos, con los tiempos que apremian, realmente hay que elegir. Si empezamos a hacer opciones para todo y todo el tiempo, se nos van los días y no llegamos al final. Entonces hay que tratar de navegar esa línea fina entre generar opciones, porque también no queremos que, por ejemplo, llegue a mezcla el foley y de repente digan, uy, me hubiera gustado tal cosa y no lo tengan. Entonces esa línea entre darles opciones y después no irse de mambo es muy delicada. Yo no la sé navegar muy bien, siempre me quedo sin tiempo, pero trato. Con las ropas en particular, lo que hacemos es ver la escena y qué necesita. Si es una escena íntima, donde los personajes, cada cosa queremos que esté sonando porque realmente queremos que se asiente eso que está sucediendo, porque es de noche, entonces no va a haber demasiado ambiente, o bueno, ahí por ejemplo lo hacemos. Sí, o de repente tiene una campera de cuero. También, si es una ropa particular, se hace. Pero luego, yo entiendo lo que vos decís, que claro, que te damos todo el track de ropa si no sabes, o sea, bueno, muchas veces lo que hacen los mezcladores es que parten de cero y la suben nada más cuando lo necesitan, que eso me parece que está bastante bien. Pero lo que nos pasa es el doblaje. Nosotros, como cuando entramos en la película, no sabemos a qué plataforma va a ir, si se va a doblar a 25 idiomas, o si
no sé, todo lo que dice tal personaje hay que doblarlo porque la voz no le gustó, entonces lo van a cambiar y bueno, lo va a grabar de nuevo. Y para eso la ropa lo que hace es que ayuda mucho a asentar el diálogo. Cuando está sonando la ropa al mismo tiempo, esto es muy específico pero está bueno, cuando está sonando la ropa al mismo tiempo de que el personaje está haciendo las acciones y está hablando, lo que hace es que de repente, ok, me lo creo. Si está el diálogo solo, está medio flotando en el aire el personaje. Entonces por eso hacemos la ropa de todo, porque tenemos que dar esa opción para que se asiente lo que está diciendo. Y si se dobla, aún más. Claro, no sabes, por ahí de repente se tiene que doblar una escena y no se sabía. Pero... Sí, es muy bueno porque yo le iba a decir desde mi franja etaria, diciendo que era una cosa del pasado, que antes era, bueno, hacemos las ropas de... A mí me ha pasado de hacer películas enteras y decir, bueno, mañana grabamos la ropa de los 5 rollos, 8 de la mañana. El que me estaba grabando estaba dentro de la sala y de repente yo estaba haciendo el roce de la ropa y el que escuchaba Edu, perdón, un gran ahora diseñador de sonido de los juegos. Entonces pasa eso, ¿no? Antes también, con esto de la banda internacional, lo mismo que pasa ahora, ¿a qué idioma se va a doblar? Hay que tenerla, punta a punta, eso que decía. Sí. Después hay una cuestión, muy expresiva, porque también pasa, ahora también en la cuestión corporativa de vuelta de artistas de Foley y del equipo de Foley versus mezcladores. Cuando está el mezclador o diseñador de sonido en la sala de al lado y vos estás grabando Foley y ya le mandaste el rollo 1, entonces viene y te dice, ¿qué pasa? Y yo giro la cabeza acá y no se escucha nada. Bueno, dale, entonces te hago giro, dale, la cabeza. Entonces, hay algo que es muy expresivo. Yo por lo general lo que tiendo ahora a hacer es como, además de la pista esta de ropa para banda internacional, algo que son movimientos. Entonces como los movimientos más expresivos, se sienta, se pone, bueno, ni que hablar de cuando tiene alguna pincha en particular, una campera de cuero, una campera que suene algo o lo que fuera. Dijiste pincha. ¿No se puede? No, sí se puede. La traducción para la gente. Hacemos ropa para la banda internacional. La otra pregunta, que era cuando hay demasiadas capas en una escena, por ejemplo, ahí utilizamos lo que se llama raíz cuadrada, que nada, es ver qué tiene sentido grabar y qué no. O sea, Gracias. Estamos diciendo todos los trucos. Sí, no, no, digamos está, todo. mira, yo voy a hacer... Perdón, Gerard, y una última. Que Sí, dale. Si no, pero... Esto también, como decíamos antes, con lo que recibimos de ambiente de efectos y los diálogos editados, es sobre un mundo ideal. Sobre el mundo en donde uno no sabe qué pasa, porque también muchas veces lo que la Foley funciona en esto que dice Ley, el doblaje para la banda internacional, para doblajes locales. Cuando se dobla para versión original, bueno, también tiene que haber esta sensación como de directo que por ahí le otorga esto de que las ropas estén sonando, digamos. Sí, no, me parece que voy a hacer un mínimo resumen, pero me parece que clave dos cosas. Una es, sí, lo que dice Ley es fundamental. Una cosa son las ropas narrativas. Yo dividiría entre ropas narrativas y ropas que son para la MIE o banda internacional. Digo, claramente, si hay peleas, si los personajes se levantan, se sientan y está en una escena muy íntima, claramente necesita ropa. Ahora, si estás en el exterior, y son ruidoso, muy difíciles. y son muy difíciles. Sí, son sonidos y muy en sincro, por favor. En sincro. En sincro. Sí, Y también lo mismo, si es un exterior, por eso también tiene que ver con las prioridades. Si es un exterior ruidoso, muchos personajes, a veces me pasa, digo, pongo solo así, escucho, ¿qué es? Y resulta que es un banderín de uno que está en el fondo que hizo así. No, ¿en serio? No, recibo 200 millones de sonidos de Foley que no tengo ni tiempo para mezclarlo. También pasa Pero eso. también pasa a la inversa, que vienen los dos personajes caminando allá en el exterior por la playa y no sabes si vas a tener el plano sonoro de ellos con el diálogo y si se va a necesitar... Bueno, pero para eso se puede dialogar, ¿no? Bueno, si hay diálogo. Y después también digo, me parece que eso es fundamental, pero sí se necesita el track de ropas completo de punta a punta para que la MIE, por lo que acaba de decir Ley, para cuando se dobla si es de acá y se dobla en otro idioma, en alemán, el alemán va a necesitar. Yo en lo particular, cuando mezclo para el idioma original, no uso el track de
de ropa, salvo que lo necesite muy específicamente por algún movimiento, y generalmente no me sirve porque por ahí también pasa que tienen que hacer todo junto y hay varios personajes, entonces tienen que hacer como en el mismo track, por ahí está el personaje que está adelante moviéndose y después el personaje de atrás moviéndose. ¿Cómo suele suceder? Les digo eso. Sí, eso en general, no solamente con las ropas, hay que también ver en dónde está la atención del encuadre. Nosotros cuando empezamos a hacer foley hace casi 20 años, había como un mito de que había un francés que miraba el encuadre y decidía qué hacer. Y para nosotros era fantástico. Incluso la leyenda contaba que iba con un vino a la sala de foley y tenía su perro adentro, cosa que creo que era todo mentira. Pero el tipo entonces decidía él, entonces decíamos, ¡ah, qué bárbaro! Y nosotros hacíamos todo. El que estaba allá atrás con el banderín, los otros dos que estaban acá adelante, Franchella abrazándose con otro. Entonces ahora como que medio uno empieza a tener eso dentro de como un lienzo en blanco que tenemos quienes hacemos foley. Hay Gary Hecker, que es uno que hace unas foley excelentes, se las recomiendo, sobre todo de género para Tarantino, que es un tipo además que explora mucho en los géneros. Y escuchan, por ejemplo, Los 8 más odiados, cómo suena, hablando de ropas, los cueros. El cuero constantemente se sienta y es algo que es una marca personal. Ahí yo me doy cuenta. Como cada personaje se cuenta a través de su presencia y que tiene diferentes. Por eso hay que no menospreciar la ropa. Sí, tal cual. Hiper importante. Estamos hablando hace 10 minutos. Sí, me encanta. No, y en este lienzo en blanco que existe en lo que es la banda de sonido, uno va llenando en los espacios que tiene. Nosotros ahí, en lo que nosotros decimos el espectro de frecuencias, desde los agudos hasta los graves, vemos dónde tenemos espacio para rellenar. Y acá es un poco como lo mismo, no solamente por el encuadre, sino por qué sé yo, hay una que está allá atrás, pero toca una campanita, tin, 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 tin. Entonces, bueno, la campanita sí, mueve un banderín, no. Entonces, como esas decisiones, no solamente por el encuadre, sino por el lienzo que tenemos, que si llenás todo mucho de pintura, se te hace todo negro, no entendés nada, se satura, pero necesitas tener pinceladas. Nosotros hacemos mucho como eso, como pinceladas en el encuadre para poder tener focos de atención, sobre todo, porque por ahí hay uno que en esto del espectro de frecuencias, en los agudos, si hay algo que el personaje principal está acá adelante agarrando herramientas, que son todas tin agudas, y está allá atrás tocando la campanita, y por ahí parecen las herramientas de acá, sin entender la especialización del Dolby 7.1, el Atmos y todo lo que sea. Hay algo de lo que uno tiene de la lectura inmediata en el encuadre, es algo que nosotros tenemos que seleccionar, no solamente con las ropas, sino con los ruidos, con los pasos. Los pasos pasa lo mismo. Empieza a hacer todo. ¿Quién es? ¿Cuál viene? ¿Dónde está? ¿Cuál es ese que se escucha por allá? Y también antes, por ejemplo, hacemos los pasos del que entra a cuadro. Eran 4 segundos antes. ¿Y dónde está? ¿Qué pasó? ¿Viste? Y no se entiende además, porque el paso es algo difícil de decir. Entonces, bueno, entraba a cuadro, era ese que venía. Y la percepción del espectador no es retrospectiva. No es que decís, eso que escuché hace 4 segundos era el que entró a cuadro allá atrás, en el bar, y pasó caminando. Entonces hay algo de la selección del encuadre en todos los ámbitos, no solamente en las ropas, ¿no? Hay un montón de películas igual que justamente sí necesitan de eso, porque lo que pasa, nos pasa mucho que de repente vemos una imagen y no está sucediendo nada aparentemente, y decimos, bueno, no hay nada para hacer acá. Y de repente, claro, en las charlas vamos viendo que quieren construir algo en el fuera de campo que Foley ayuda mucho, porque en el rodaje lo que hicieron fue poner la cámara acá con el vaso y de repente hay una pelea en la habitación de al lado o ahí mismo o lo que sea, puede estar, no sé, cocinando, cualquier tipo de acción que esté en el fuera de campo, eso hay que contarlo con Foley, porque en general en el rodaje no lo hacen. Sí, perdón, y otras cosas. Algo que no puedo evitar cada vez que se habla de esto es, no podemos resolver en la Foley cosas que no se hayan resuelto en el guión, en el rodaje, en la preproducción, en el casting, en el rodaje, en la dirección de actores, en el montaje. Como me pasó a mí, el cierre de una película, siempre pongo el mismo ejemplo, era, acá necesitamos fuera de campo las cortinas que están volando, que en realidad son sus familiares muertos. Bueno, tranquilo. Sí, lo hice, qué sé yo, que les escuchaba. Agarraste la cortina del baño. Después de, antes estabas vos, ¿no? Pregunta. Ahí acá, el muchacho acá adelante, que no veo. Gonzalo. Gonzalo, ¿qué haces, Gonzalo? Bueno, me está dando la luz. para salir en cámara. Se mencionó mucho el directo, de hecho Pancho acaba de decir rodaje 2 veces.
Y por ahí en el ambiente de los Bafisi, películas con poco presupuesto o no suficiente presupuesto para una Foley muy extensa, ¿qué se puede aportar del directo que favorezca la producción de la Foley? ¿Puedo? Dele. Yo empecé haciendo directo y incurrí en el error de volver a hacerlo hace unos años. Y en el rodaje era un amigo que dirigió una película. Yo te armo todo en el mismo horario que vas al estudio, yo te armo el rodaje. Por supuesto no terminó sucediendo así, 4 de la mañana volviendo de Marcos Paz y todo. Y el plan era, bueno, yo hago el directo, haces la dirección de sonido, pero bueno, yo hago el directo, me encargo de todo porque era bajo presupuesto. En el directo es bueno también tener, para quienes hacen directo, la comprensión, como que nos pasa a los artistas de Foley, de la mezcla, ver cómo funciona finalmente la mezcla, cómo funciona lo que uno puede conseguir en el directo para después el armado final de elementos que hay muchos que llaman PFX, que son como los efectos o la Foley que se consigue dentro del propio espacio. Entonces, iba y relevaba grabar las puertas, y hablar de los autos, todos los elementos que se puedan conseguir de lo que está presente ahí en las propias locaciones que suenan especialmente de alguna manera, es muy útil. En la película esta que les cuento, finalmente no terminé haciendo la postproducción, y quien la hizo finalmente dijo, bueno, ya estaba todo resuelto. Agarré hasta los pasos, grabábamos, pusimos a los personajes a caminar o sea, como hacíamos, se llaman white tracks, las tomas solas, como que alguien repite, al personaje caminando sobre la misma superficie, como si fuese esto que llaman location foley, grabar foley en las propias locaciones. Entonces aportamos un montón de material, desde el rodaje, que después por supuesto viene el jefe de producción y me dice, che, se me está yendo el presupuesto, porque esto del presupuesto, me dice, no, me estás matando con estos tiempos que estás pidiendo. Le digo, son 2 minutos, que le dije al actor, decime de vuelta la frase, que no, porque se me va el presupuesto. Entonces siempre el problema es el presupuesto, consigo más presupuesto. Sí, cuando se toman decisiones inteligentes en el sentido de que en el rodaje, cuando tenés el elemento, tenés al personaje y lo puede hacer, grabarlo, digo, igual eso yo sé que no hice el rodaje nunca, así que la verdad que sé que son tiempos realmente desquiciados y que es muy difícil sacarse esos minutitos, pero si se puede, después nos ahorra mucho tiempo a nosotros después en Foley, y podemos reducir también y decir, bueno, pero si esto ya está hecho, no hace falta volver a hacerlo. Y digo, creo que en el presupuesto incide que de repente el tiempo pueda ser menor porque ya está muy resuelto de directo. Perdón, sería ideal, ¿no? Esto no pasa. No, y hay otro elemento, esto de lo que hablábamos antes, de cómo debería ser la dinámica de la postproducción en general. Entonces nosotros debiéramos recibir una banda, una cadena de ambientes y efectos donde todo esto ya estuviera integrado. Uno de los ejemplos que voy a tener, que no voy a mostrar ya me parece por el tiempo, es otra película de estas costumbristas tailandesas donde guardan unos acumuladores. Y hay un tipo que se sube una motito y se la lleva. La motito sonaba bien, pero llevaba todos los cacharros y no sonaba eso de directo. Entonces lo que hacemos nosotros también, desde la Foley, es incorporar elementos sonoros para generar una materia ahí que no está desde el directo, pero que se complementa, ¿sí? Entonces que narrativamente pueda aportar otros elementos y montarse sobre lo que ya está del registro propio del directo. Pero sí, es clave tener esa toma de sonido directo lo mejor que se pueda, y lo usamos mucho y nos sirve muchísimo como referencia para saber también cómo suena cada elemento. O sea, pues por ahí viste que a veces ves un elemento que a simple vista pensás que suena de una manera y en el directo lo escuchás y dices, che, eso suena así, y en el directo suena de otra manera. Y es bueno, va con otra materialidad, bueno, va por acá, y sí, tener el sonido directo es clave. Yo del directo más que nada, siendo un poco que recibo y escucho todas las áreas, de todas las áreas, yo diría que recomendación o lo que sirve realmente el sonido directo es tratar de, estas grabaciones, tratar de buscar los elementos únicos, que por ahí no se repiten o son muy difíciles luego de replicar o hacer sonar en una sala de Foley que pues tiene sus tamaños y dimensiones y sus elementos también, porque si tenés una bajada de una escalera o un escenario gigante que es de una cierta particularidad, con una cierta sonoridad, o un auto muy particular con unos unas puertas muy particulares, o una casa con una puerta gigante, y está bueno esos elementos, grabarlos, ya tenerlos, y seguramente
pegue mucho mejor con el sonido directo y te ahorra, digo, porque a veces, nada, sucede, digo, les ha sucedido, les pregunto, tener que grabar cosas, como decir, che, esto no lo puedo hacer porque no lo tengo, y por ahí se resuelve, no sé, ir a una locación y grabar algo similar. Sí, lo que tiene es entender la banda de sonido como un todo, que después cuando vos lo estás escuchando no deberías distinguir qué fue Foley, qué fue directo, digo, debería todo sonar como que sucedió ahí en el escenario. Entonces de repente está muy bueno cuando podemos irnos de la sala de Foley e ir a grabar, digo, en sincro, idealmente, viendo la imagen en las locaciones. Eso está buenísimo, que es como una instancia que quizás se requiere cuando son locaciones muy específicas, castillos, casas gigantes, no sé, o escenarios muy grandes. Ahí tratamos como salir de la sala de Foley porque es Foley también, digo, no es solamente el vasito cuando lo apoya, sino también hay cosas gigantes que podemos hacer si podemos ir a las locaciones. Eso es una tarea como muy divertida que tenemos, y ahí, bueno, surgen también resultados que quedan muy bien, ¿no? Como que tienen la sonoridad que tiene ese espacio donde se grabó en el rodaje. Gerardo, perdón, sí. tenemos que ir cerrando. Bueno, vamos, última pregunta puede ser, ya, rapidísima. El tiempo es tirano. ¿Ya terminamos? Sí, tenemos que cerrar, por favor. ¿Ya cerró? ¿Ya terminó? Bueno, Tenemos para mostrar 2 horas acá de material. Bueno, nada más para decirles, bueno, muchas gracias por la venir. asistencia y disculpen lo que no pudimos dar. Ah, sí. Ahora, fuera de, la consultamos fuera de out of time. Fuera solucionado. Sí, apagante. Perfecto. ¿Qué onda? ¿Qué pasa?